7:32. Tómelo en cuenta para poder llegar a tiempo a donde usted tenga que llegar hoy, a su trabajo, pues, o a sus estudios. Y pues vamos a tratar un problema que ya es viejo problema, ya lo hablábamos aquí, pero que no encuentra solución. Y yo creo que no encuentra solución porque en este país no hay una política agrícola que pueda, pues, de alguna manera pensar en los problemas en su contexto y resolverlos a tiempo y a largo plazo. Vamos a ver, tenemos un reportaje que nos va a poner, pues, en contexto de lo que está sucediendo en este momento con el precio de la leche. El valor del precio de la leche tiene modificaciones según varios vendedores, quienes aseguran que existe quejas por parte de los ciudadanos por el incremento en el valor de este producto. El precio de la leche en Quito habría pasado de 80 a 95 centavos de litro. Según un comunicado de los representantes de esta industria, los productores de leche se han visto afectados por factores internos y externos que han hecho que los costos de producción se eleven significativamente. Además, señalan que el conflicto entre Rusia y Ucrania ocasionó una menor provisión de materias primas y afirman que esta alza les permitirá mejorar el precio de compra a los proveedores ganaderos, quienes aseguran que hasta el momento el precio de sustentación del litro de leche, que actualmente es de 42 centavos, no se ha cumplido. Sin embargo, Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea del Ecuador, aseguró que este incremento no es de forma generalizada y solo responde a una determinada empresa. No obstante, desde el gremio de productores se apoya la medida. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Zona 1, espera que así como se sube el precio al cliente final, también se sube el ingreso que reciben los agropecuarios. Si usted ha experimentado un incremento en la compra de leche, escríbanos en nuestras redes sociales. Priscila Romero, Vis a Vis en Noti Hoy. Vis a Vis en Noti Hoy. Ahora presenta un invitado especial. 7 de la mañana con 34 minutos. 6.200.000 barriles de litros de leche. Litros de leche. Litros. En petróleo. Bien. Estoy pensando en petróleo. Otro tipo de petróleo. Un buen petróleo blanco. 6.200.000 litros de leche diarios se producen en el Ecuador. El precio de sustentación es 42 centavos. El precio al público sobrepasaba los 85 centavos, 85 centavos. Ahora es 95. Se ha incrementado 15 centavos en la sierra y 5 centavos en la costa. Está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, agricultor ganadero. ¿Qué piensa frente a este escenario con estos elementos que menciono? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Janet, Wilson, todos los internautas. A ver, yo creo que es importante puntualizar dos temas y les tengo una mala noticia. ¿Cuál? Las últimas cifras del INEC evidencian que de los 6.200.000 litros hemos caído en 450.000 litros. Estamos en 5.700.000 litros diarios de producción de leche. La industria formal, la que está reportando al Ministerio de Agricultura en función del acuerdo 394, reporta la compra de 2 millones de litros. Eso nos deja con 4,5 millones de litros fuera del mercado formal. Situación similar, y perdón que haga el paralelismo, entre lo que es el tema laboral. 8 millones población económicamente activa, 2.800.000 en empleo formal. Los que están en la informalidad, sea estos litros de leche o sea estas personas, no están con todos los derechos plenos, digámoslo así, en esos litros de leche. Este es un tema que se viene discutiendo por muchos años y entendemos un poco la preocupación de consumidores que les pasa de 80 centavos a 95 centavos en ciertas marcas el litro de leche. Pero por otro lado, yo sí les invito a los consumidores. La leche procesada y pasteurizada, ¿no? Leche procesada y pasteurizada, como debe ser, porque la leche cruda está prohibido el expendio en el Ecuador para consumidor final. Pero sí le invito un poco a los consumidores a pensar un poco en qué sucede cuando este precio de sustentación, tal cual reza el acuerdo ministerial, dice que es el 52.4% del precio de venta al público. En el año 2013, que se suscribió el acuerdo, se acordó verbalmente los 80 centavos y se ha respetado dentro de la industria los 42. Pero desde el 2013 a la fecha, se han incrementado salarios, se han incrementado costos de producción,
el último año los fertilizantes se han incrementado en un 120%, que es para producir más pasto y poder dar de comer a las vacas. Sales minerales un 20%, salarios solo el último año 6%. Entonces, el productor de leche que se está viendo ahorcado, y eso se evidencia en esta caída de producción, cifras del INEC que las pueden consultar en su página web, está cayendo. Entonces también reconozcamos un poco al sector productivo el esfuerzo y el trabajo que hace en el día a día, y que la industria formal, así como sube al consumidor, al final de esta quincena debería reflejarse que el nuevo pago al productor tenga el 52.4% de ese incremento. ¿Cuánto cuesta producir un litro de leche? Aproximadamente, ¿cuánto cuesta? Hay una variación, hay gente que está produciendo entre 38, 40 centavos, le pagan 42, o sea, prácticamente está en subsistencia, y hay otros que están produciendo un poquito más bajo porque han podido generar tecnologías y economías de escala. La realidad del Ecuador es que tenemos una producción de pequeños productores, y a estos pequeños productores lo que tenemos que apoyar y aportar es darles mercado. Porque ese es el negocio. Ahí está la clave, Rodrigo, y hacia allá iba yo. Digamos que tenemos un problema, digamos que la evidencia es enorme, es decir, la diferencia entre lo que se consume en el Ecuador y lo que se produce es gigantesca, 2 millones a 5.400.000, dijiste ahora, ¿verdad? 7. Pero, o sea, si no hay tanta gente que consuma, ¿para qué producimos tanta leche? A ver, ahí viene el otro mito. Le oía ahora, tuviste la idea, este tema de los exministros, es el pan de todos los días. El exministro de Agricultura en una entrevista en el mes de octubre me decía, es que tenemos sobreproducción y aquí hablamos de la sobreproducción de varios productos. Por otro lado, nos llenamos la boca y decimos el Ecuador es un país agropecuario, de vocación agropecuaria. Ok, señores, les comento. Si el Ecuador es un país de vocación agropecuaria, naturalmente lo que debe hacer es generar excedentes comercializables. Entonces, si tenemos un tema, y más allá de las desatinadas palabras del presidente en Uruguay consume 230 a 240 litros equivalentes a habitante año, leche, queso, yogures y demás, por habitante. El Ecuador más o menos 90. Tenemos un problema de desnutrición crónica infantil. Programas que motiven e incentiven el consumo, no solamente de leche, de otros productos que abonen a esto. Paralelamente a esto, también tenemos que buscar mecanismos en los cuales, la famosa y cliché frase, volver la mirada al agro. Volvamos la mirada al agro, pero no para ponerle impuestos, no para ponerle trabas ni para ponerle complicaciones. Volvamos la mirada al agro para quitarle trámites, aliviar procesos, homologar normativa y tener excedentes de leche, de banano, de cacao, de arroz, de maíz, de pitahaya, de brócoli, etcétera, exportables y comercializables. Y busquemos nuevos mercados en otros nichos. Uruguay, gran productor de leche. Obviamente no le vamos a importar leche a Uruguay, pero de pronto, y casualmente pasa y nos acaba de pasar, y voy a dar el ejemplo, y con nombre y apellido, sí podríamos exportarle a Uruguay queso amasado carchense, queso amasado lojano, el queso prensado de Bolívar. ¿Por qué no queso de hoja? Eso no producen allá. Así como un productor ecuatoriano de quesos agarró su queso y se fue a competir, no aquí en Colombia, no acá en Perú, se fue a competir en Europa con su quesito. ¿Y cómo le fue? Regresó con una medalla de bronce. De bronce con el queso azul andino. Entonces tenemos ahí la alternativa súper clara. Exacto. Tenemos que dejar digamos, pasar de la materia prima y tener alternativas para poder exportar un producto elaborado, procesado. Y el Ministerio de Agricultura, ahorita el nuevo ministro Bernardo Manzano, por favor, si me escucha, si no me escucha, alguien que le pase el dato. Primera gestión, sentarse con el Ministerio de la Producción a trabajar buscando cuáles son los requerimientos del mercado nacional e internacional y en base a eso orientar la producción, para que la producción sea comercializable. Segundo trámite, fundamental, despolitizar el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura no puede ser una entidad político-clientelar.
Tiene que ser una entidad técnico-productiva con visión de mercado. Caso contrario, seguiremos de tumbo en tumbo 40 años más. ¿Por qué razón los pequeños productores no se asocian y le dan el producto elaborado? ¿Por qué no procesan la leche? Como sucede, por ejemplo, en la comunidad de Salinas de Bolívar. Allí pequeños productores están realizando una cantidad de derivados de los lácteos que están siendo reconocidos a nivel calidad. nacional e internacional. Por y no solamente lácteos, sino un sinnúmero de productos. El concepto de cooperativa en el Ecuador tiene mal visto, no sé por qué. Las cooperativas lácteas, y voy a irme a un ejemplo bien curioso, Colum en Chile. Cuando el expresidente, obviamente Pinochet, en una mañana se despertó democrática y participativamente, dijo, democráticamente nos abrimos al mundo y les participó a todos, porque era un poco dictador el hombre, ¿no? Esto fue en los 70s, en los 80s el sector ganadero se le acercó al gobierno, al ministro de Hacienda y le dijeron, ministro, estamos en una crisis, necesitamos del apoyo del gobierno. El ministro de Hacienda les dijo que si no podían, y esto es real por cierto, no crean que es un cuento, el ministro de Hacienda les dijo, si no pueden vender su producto, cómanse sus vacas. Esto pasó en el año 82. Y de hecho, se faenaron vacas y se hizo un asado para contrarrestar al gobierno frente al Ministerio de Hacienda. La cooperativa Colum, que ya se había formado con 70 productores, solo 70, años atrás, se consolida, se refuerza y arma estructuras asociativas. En este instante es la principal, se lleva el 28% del mercado chileno, ¿ya? O sea, no es pequeño. ¿Y por qué no se hace eso aquí? Ya te explico. Muchas inversiones, demasiado. Aquí estamos demasiado politizados en el agro. Entonces, todo queremos que el gobierno nos dé solucionando. Pero eso no se llama politizarse. No, eso se llama ser cómodo, paternalismo. eso se llama paternalismo. Y eso es la primera campaña que hay que hacerle a los ecuatorianos, que dejen de pensar que todo lo puede resolver el Estado. En todos los ámbitos. El gobierno. Y había un expresidente que ahora anda metido en los áticos de Bélgica, que precisamente consolidó y reforzó ese espíritu paternalista. Bonos. Sí, y todo tenía que ser bonos. Y subsidios. Y me acuerdo de los socios vulcanizadoras y los socios, todo era socio algo. Deben acordarse de esto. Pero entonces ahí es donde viene el tema. Él también creó la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Una cooperativa, como el caso Colum, como el caso de Salinerito, como el caso de Soprole o Dos Pinos, se hablo solamente de lácteas, es una entidad donde se reúnen productores, consolidan sus acopios para alimentar y procesar mejor su leche, acopiar, procesar, comercializar, tanto nacional como internacionalmente. Curiosamente, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en sus artículos 22 al 27, tiene una prohibición expresa, que si eres productor no puedes industrializar, que si industrializas no puedes comercializar. O sea, se va exactamente en contra de los principios universales del cooperativismo. Y más allá de eso, también hay que reconocer que estas políticas clientelares paternalistas también han sido utilizadas, y aquí sí la palabra es politizadas, porque se crean asociaciones para que le hagan aplausos al gobernante de turno, sea este presidente de junta parroquial, alcalde, prefecto, ministro o presidente. Y eso genera el peor concepto para asociarse, que es el de divide y vencerás. Entonces recuerdo con un ministro de Agricultura, primeramente fue con el ministro Rubén Flores, hacíamos una evaluación, 11.800 asociaciones agropecuarias en el Ministerio de Agricultura, lo cual ya nos daba a casi 200 asociaciones por cantón. Imposible hablar de asociatividad así. Por el otro lado, cuando con el ministro Lazo trabajamos el tema del cooperativismo mundial, que fue una cumbre importante en el 2019, ¿qué encontramos? Articulamos acciones y trajimos a la Economía Popular y Solidaria, trajimos al MIES, trajimos al Instituto de Economía Popular y Solidaria, y comenzamos a ver cuántas asociaciones nomás habían creadas en cada una de estas. Y en papel teníamos 35,000 asociaciones. Así no funciona la asociatividad. La asociatividad funciona como funciona en Colombia.
el Fondo Nacional del Café, el ejemplo. 500,000 productores cafetaleros. Todos aportan al fondo a través de un fondo parafiscal prohibido en el Ecuador por el documento del 2008, les llaman Constitución. Nos prohibió las fondos parafiscales, pero en Colombia el Estado recauda esto a través de la comercialización del café. Todos estos fondos son entregados a la Federación Nacional de Cafetaleros. A través de eso fue vendido, eran dueños del banco Bancafé, o sea, unos bancos, tú estuviste en Colombia, bancos grandes de Colombia, son dueños de una marca que tal vez la hayan escuchado, de este señor que anda con el poncho al hombro, se llama Juan Valdés. La Federación Nacional de Cafetaleros, donde los 500,000 cafetaleros aportan, son dueños de Juan Valdés y están en más de 45 es países. Que hace falta recursos, créditos, hace falta que los productores, para que los productores puedan acceder a esos créditos. Imagínate que los productores de leche, de los 5 millones, pongamos 3 millones de litros, no pongamos más, ¿ya? 3 millones de litros al día. Cada uno aporte 1 centavo, no pidamos mucho, 1 centavo. Estaríamos hablando de un fondo de 3.300.000, $30,000 diarios. ¿Que serviría para qué? Para poder industrializar, capacitar, estructurar toda la cadena. Para financiar, por ejemplo, la modernización, compra de maquinaria, para que los miembros de la asociación puedan industrializar sus productos. Y el que quiere estar asociado, aporta, y el que no quiere estar asociado, que no aporte, pero que vea cómo hace su futuro. Lo que pasa con las cooperativas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué es lo que falta? Muchas veces todo el mundo quiere que papito gobierno de haciendo de recoger, de haciendo de manejar el fondo, de haciendo de crear el fideicomiso. Perdón que sea muy burdo, pero es así. Entonces, es un tema de que los privados nos juntemos y tomemos una decisión y no salga gente a decir, no, 1 centavo es algo que yo no puedo entregar. No, 1 centavo puede servirte para consolidar y hablar de cadena. La cadena es una interrelación de eslabones que usualmente para que sea jalada tiene un gancho. Ese gancho se llama consumidor final. El consumidor final, la tienda, el punto comercial, el transporte, la industria, el acopio y el productor. No porque el productor sea el último, sino porque la cadena comienza con el consumidor hacia atrás. Y así funcionan las cadenas productivas. Caso contrario, lo que somos eslabones dispersos que realmente no vamos a ninguna parte. Las políticas que se deben dictar para no llorar sobre la leche derramada, con este nuevo ministro de Agricultura, ¿cuáles cree que deben ser? Frente al nuevo ministro. A ver, yo creo que el ministro de Agricultura debe ser un buen administrador. Este señor ha trabajado en Bananera Novoa durante muchos años y administraba, tal vez no perfecto, no creo que existe el administrador perfecto, pero creo que la Clementina, que si bien se la conoce como una hacienda bananera, la Clementina también tenía teca, también tenía ganado de carne, también tenía otros productos. Necesitamos un buen administrador que tome decisiones reales en articulación de cadena. Y yo sí le recomendaría al ministro, y aquí es el otro tema que tenemos, ¿no? Como el gobierno que se fue, lo primero que decimos es que lo que hizo el anterior estaba todo mal. Y eso nos pasa en lo privado y en lo público, lo cual es hasta ya es cómico. Pero con el ministro Lasso se trabajaron varias cosas. Con el Lasso y Ontaneda se trabajó una ley que nunca llegó a la Asamblea, que era la Ley de Fomento Productivo 2. En la Ley de Fomento Productivo 2 se planteaban 2 cosas. Una, beneficios tributarios e incentivos a los procesos asociativos y consolidación de fondos para cadenas de valor. Entonces, si se aportaba un fondo, que le bajen un par de puntos al impuesto a la renta y poder consolidar herramientas asociativas para que el sector privado se empodere de su futuro. 1. 2, destrabar estos artículos, son 20 palabras entre el artículo 22 y el 27 de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que dice no puede, es cuestión de tachar algunas. Y tercero, yo creo que sí les recomendaría, y así de burdo soy, es
hubo un técnico que acompañó al ministro Lasso en la elaboración de la política agropecuaria. Este técnico posteriormente, como consultor en un caso y como consultor en el otro caso, estuvo cercano al presidente Lasso en la campaña. Por favor, esa política agropecuaria que planteaba el ministro Lasso en el gobierno pasado, articulada con el Ministerio de la Producción, Innovación, Inversión, Tecnología, visión de mercado, por favor, visión de mercado. Producción es una cosa, pero si producimos sin mercado, no vamos a vender, y si no vamos a vender, vamos a estar más pobres de lo que estábamos antes de producir. Eso de ahí yo sí le recomendaría a Bernardo, a quien no tengo el gusto de conocerlo, pero le voy a enviar vía Twitter. Voy a decir, ministro, revise este documento, 6 ejes principales. Si quiere modificarle algo para que no digan que del gobierno pasado tenía que cogerse todo, modifiquémosle algo. Pero esa visión, agricultura, con visión comercial, es lo que el país necesita. Y es lo que el sector privado ha demostrado desde hace más de 100 años, cuando nos lanzamos a vender cacao al mundo, 1860 más o menos, cuando nos lanzamos a vender banano al mundo, mediados del siglo pasado, cuando nos lanzamos hace 40 años con flores, con camarón, con pitahaya, con brócoli, cuando no tenemos, perdón, esto de aquí sí va a ser políticamente incorrecto, pero cuando no tenemos precios mínimos de sustentación, el sector privado está buscando mercados y buscando salir adelante y competir en el mercado internacional, y el Ecuador es un gran competidor en el mercado internacional, con productos diferenciados y de altísima calidad, en vez de estar quejándonos y llover sobre mojado aquí. Y justamente a eso iba, en vez de quejarse tanto, y yo creo que la fórmula tú la has planteado muy claramente, se necesita liderazgo, y se necesita liderazgo para poder organizar a todo el sector, en este caso lechero. Hay algunas empresas, no son ni pocas ni muchas, las que están comprando esos 2 millones de litros de leche, que tienen esa capacidad de invertir y de industrializarse y también de liderar, de organizar a los más pequeños, de guiar a los más pequeños, de capacitar a los más pequeños y hacer lo que en el pasado se hizo con las flores, con el cacao, con el banano, con el camarón, ¿sí? O sea, si todos nos hacemos de la vista gorda y esperamos que hoy este nuevo ministro, que es experto en banano, de leche no ha de saber nada. ¿Sí? Con que sepa de comercio, el resto es carpintería. O sea, no sé si no se deja asesorar bien, no sé, tengo muchas dudas, porque me parece que al Ministerio de Agricultura es un caos al interior, y cualquiera que se siente ahí, no sé, debe ser que le queda muy difícil hacer cosas. Lo que hizo el ministro Lasso, creo que hizo también peleando ahí adentro, y se reconoció muy poco, no se visibilizó tanto lo que hizo, ¿sí? No se sintió, no hubo resultados como para decir, wow, qué ministro. Los agricultores son los que le destacan la labor al ministro Lasso. Pero volviendo a esto, responsabilidad de no solo pedir, quejarse, sino, a ver, agarren el toro por los cuernos o la vaca por las ubres, no sé, como quieran, y tomen el control del sector, pues hay que buscar mercado, hay que organizar, hay que presionar al gobierno, hay que darle las ideas, hay que ponerle a la reforma enfrente. Te comento algo y por experiencias propias. En el año, cuando peleábamos los temas de regularización de las cadenas, siempre se habló en el año 2009, en el año 2008 se planteó una política que terminó muriendo en el 2009 porque el tema político clientelar cayó. Era justamente la regularización del precio de la leche, orientado a mejorar calidad y buscar mercados internacionales. En el 2009 salió un decreto precisamente orientado a buscar un precio diferenciado en base al mercado internacional para exportar leche. Duró 28 días por presión del mismo sector lechero. Pasó el tiempo y era la confrontación para ver cómo hacer un fondo para campañas de consumo. Productores de industrias confrontando permanentemente. Recuerdo, pudo haber sido en el 2015 tal vez, o 2014, ya estaba yo en la Cámara de Agricultura y me llama de la industria láctea. Nos habíamos dicho de lo que nos íbamos a morir ya no sé ni cuántas veces. Me llama y me dice, Rodrigo, conversemos, tratemos de fumar la pipa de la paz, como se dice, almorcemos hoy día. Tuvimos un almuerzo muy agradable con el presidente del Centro de la Industria Láctea y decidimos que teníamos que hacer algo. Y algo que hicimos fue una campaña de consumo de leche que se llama Más Leche Ecuador. Es una campaña que está en redes sociales. Hay que poner pero lo voluntad. hicimos nosotros, para nosotros.
Y algo salió. Hay diferencias entre industrias, hay diferencias entre productores, hay diferencias entre industrias y productores, pero creo que este es un momento ya de cambio y o arrimamos el hombro para sacar adelante a nuestro sector y dejamos un poco los protagonismos y vanidades y dejamos de ser políticamente correctos para ver cómo nos acomodamos con el gobierno de turno. O señores, esta cosa no va para ninguna parte y eso aplica al sector agropecuario, no solamente al sector lechero. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona.